Hay traiciones que duelen. Hay traiciones que destruyen familias, amistades y promesas. Pero hay una traición tan profunda, tan inhumana, tan fría y calculada, que rompe algo más importante que los huesos, rompe el alma. Y esta historia es la prueba viviente de que el oro puede hacer que un hombre pierda no solo la razón, sino también su humanidad. Esta es la historia real de Carlos Méndez, un minero venezolano que vivió 20 años junto a dos hombres a quienes llamaba hermanos, solo para descubrir que, cuando el oro aparece, los corazones pueden volverse más oscuros. Que la noche más negra de la selva amazónica en la historia comienza en 1967, en un pequeño pueblo del estado Bolívar. Allí, rodeado de casas humildes hechas de madera vieja y techos de zinc, nació Carlos Méndez. Su padre era minero, un hombre fuerte pero cansado, consumido por años de trabajo en las minas de diamantes. Su madre vendía harapos desde las 5 de la mañana para completar lo poco que entraba en casa. Desde pequeño, Carlos escuchaba historias de hombres que se internaban en la selva con las manos vacías y regresaban con sacos llenos de oro y piedras preciosas. Pero también escuchaba historias de aquellos que jamás regresaban. La selva no perdona, decía su padre. Y el oro tampoco. A los 14 años, Carlos conoció a Miguel Torrealba y a Javier Salazar. Miguel era el mayo fuerte, impulsivo, de pocas palabras y mirada dura. Javier, en cambio, era delgado, rápido, siempre sonriente, con una facilidad para caer bien, incluso a los más desconfiados. Los tres trabajaban ocasionalmente en las minas cercanas, limpiando herramientas, acarreando sacos o ayudando a buscar pequeñas pepitas que, de vez en cuando, aparecían entre la grava. Rápidamente formaron un vínculo que ellos llamaban hermandad. No eran hermanos de sangre, pero se juraron lealtad eterna. Algo que en la mente de Carlos era más fuerte que cualquier vínculo familiar. En 1985, cuando Carlos cumplió 18 años, decidieron internarse juntos en la selva amazónica para buscar oro de verdad. No pepitas, no polvillo, sino la clase de descubrimiento que cambia destinos. Con mochilas viejas, hamacas, machetes y un puñado de provisiones, se adentraron en la inmensidad verde del Amazonas venezolano. Lo que no sabían era que aquel viaje, que empezó con ilusión, se convertiría en 2 décadas de una vida dura, peligrosa, salvaje y llena de pruebas. Los primeros años fueron un infierno. La selva no daba tregua. Lluvias interminables, mosquitos que parecían nubes negras, alacranes en los zapatos, serpientes venenosas escondidas entre las hojas, noches heladas y días donde el calor hacía arder la piel. La malaria llegó varias veces. El hambre también. Carlos, Miguel y Javier sobrevivían como podían. Cazaban, pescaban, construían campamentos improvisados que muchas veces eran arrasados por la lluvia, pero cada día fortalecía más su vínculo. Se protegían entre ellos, compartían la última lata de comida, se turnaban para vigilar de noche. A veces, cuando el cansancio era insoportable, recordaban sus sueños al salir de la pobreza, ayudar a sus familias, vivir una vida digna un día. En 1991, Miguel cayó enfermo con malaria. Tan grave estaba que apenas podía respirar. Carlos y Javier lo cargaron en una hamaca durante 3 días enteros hasta llegar a un puesto médico. Lo salvaron. Y él lo sabía. Y por eso, para Carlos, la idea de que Miguel pudiera traicionarlo era simplemente imposible. En 1993, Javier casi muere arrastrado por la corriente de un río. Carlos se lanzó detrás, arriesgando su propia vida. Cuando lo sacó, Javier lo abrazó llorando y le dijo: eres mi hermano, mi verdadero hermano. Carlos nunca olvidó esas palabras. Durante 20 años encontraron algo de oro. Sí, pero nunca lo suficiente, lo justo para comprar provisiones y enviar un poco a sus familias. Siempre creyeron que el gran hallazgo estaba cerca. Siempre confiaron en que, cuando la fortuna llegara, la dividirían en partes iguales. Eso se habían prometido. Lo que Carlos no sabía era que la codicia
puede empezar como un susurro suave y terminar convirtiéndose en un rugido imposible de ignorar. Y ese rugido estaba creciendo silenciosamente dentro de Miguel y Javier en 2005. Ya hombres mayores, cansados pero más determinados que nunca, se adentraron en una zona remota del río Caura. Los indígenas la consideraban tierra sagrada, un territorio que debía ser respetado. Era una zona peligrosa, poco explorada, llena de barrancos, ríos traicioneros y leyendas ancestrales. Pero ellos no tenían miedo. Después de 20 años, habían visto y sobrevivido a demasiadas cosas. El 18 de febrero de ese año, Carlos estaba cavando solo en un punto donde el agua formaba un remolino extraño. Su pala golpeó algo sólido. Cavó más y lo vio. Una roca enorme incrustada, con una veta de oro tan gruesa como su brazo. El brillo era indescriptible. Sus manos temblaban. Gritó con todas sus fuerzas, llamando a Miguel y Javier. Cuando ellos vieron el descubrimiento, el silencio se apoderó del lugar. Los tres sabían lo que significaba An. Era la veta de oro que habían esperado durante 20 años. Era la fortuna que cambiaría sus vidas. Era el sueño convertido en realidad. An lloraron, An se abrazaron. Juraron que lo dividirían en 3 partes iguales. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, los tres sintieron esperanza. Pero mientras Carlos celebraba, Miguel observaba el oro con una expresión que Carlos no vio, en una mezcla de ambición, deseo y una sombra oscura que crecía en su interior. Javier también lo notó, y aunque al principio dudó, no dijo nada. La semilla de la traición había sido plantada. Durante 3 días trabajaron sin descanso. Extrajeron 40 kilos de oro puro, 40 en el mercado negro. Eso valía más de $1 millón. Para 3 hombres pobres, era la oportunidad de sus vidas. Esa noche, escondieron el oro bajo un enorme árbol. Carlos se durmió soñando con su madre, con regalarle una casa, con darle la vida que ella siempre mereció. Pero mientras él dormía, Miguel y Javier se quedaron despiertos. «Sí, lo dejamos aquí. El oro es solo para nosotros dos», dijo Miguel. «An es nuestro hermano», respondió Javier. Miguel lo miró fijo. «¿Qué importa un hermano cuando puedes tener $500 000? El silencio de Javier fue la señal. La traición estaba decidida. Al día siguiente, Carlos iba adelante, abriendo camino. Cuando llegaron a un barranco estrecho, Carlos comenzó a cruzar, y entonces sintió un golpe brutal en la espalda. An cayó. An rodó. Gritó. Escuchó el crujido de su pierna al romperse. El dolor era insoportable. Cuando levantó la vista, vio a sus 2 amigos mirándolo desde arriba. «¡Ayúdenme! ¡Por favor!», suplicó Miguel. Lo miró con frialdad absoluta. «An 2 partes son mejor que 3. Y se fueron. An lo dejaron para morir. Durante 3 días, Carlos luchó por su vida. Sin comida, sin agua limpia, con fiebre, delirios, y una pierna que cada hora estaba más infectada. Los insectos lo devoraban, la piel le ardía, la fiebre le hacía ver sombras y escuchar voces. Pensó en su madre, pensó en su infancia, pensó en los 20 años de hermandad que acababan de ser destruidos por un acto de codicia. En el 4.º día, escuchó voces. Era un grupo de indígenas, Yekuna. Lo encontraron entre el barro, al borde de la muerte. Lo cargaron hasta su aldea, y una curandera lo trató durante semanas con plantas medicinales. El jefe Acahuayo escuchó su historia, y le dijo una frase que Carlos jamás olvidaría. «An el oro no cambia a nadie, solo revela quién eres en realidad». Carlos entendió entonces que nunca había conocido verdaderamente a Miguel ni a Javier. 3 meses después, regresó a la civilización. Cojeaba. Tenía cicatrices profundas, pero estaba vivo Miguel y Javier. Por su parte, vendieron el oro y vivieron como reyes durante 6 meses. Pero no se puede huir de la culpa. Miguel comenzó a beber hasta destruirse. Tuvo pesadillas, donde escuchaba la voz de Carlos pidiéndole ayuda. 1 año después, murió en una pelea de bar. Javier cayó en paranoia. Comenzó a regalar su dinero como si quisiera limpiarse el alma. Pero no pudo. En agosto de 2007, se suicidó ahorcándose. Dejó una nota
Con 3 palabras, perdóname, hermano Carlos. El oro desapareció. Los traidores también. Carlos, en cambio, siguió vivan hoy. Carlos Méndez tiene 57 años. Vive humildemente en un pequeño pueblo en Cojeán, trabaja como mecánico. Nunca volvió a buscar oro. Nunca volvió a confiar totalmente en nadie. Pero está vivo. Y dice algo que deberías recordar: el oro no vale nada. La vida, sí, hay personas que valen menos que el barro de la selva. Esta es la historia real de la traición más brutal que he conocido. Y ahora, la pregunta es en sí. Mañana encontrarás una fortuna junto a tu mejor amigo. ¿Serías el Carlos que comparte o el Miguel que traiciona? Porque el oro revela el alma. Y algunos descubren que no tienen alma que revelar.